Hola, ¿qué tal amigos de Costa Rica Noticias? Les saluda Melissa Valerio y gracias por acompañarnos en esta nuestra segunda edición con información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle durante esta hora de programación. Les recordamos que estamos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, para que usted no se pierda lo que sucede en Costa Rica Noticias. Acá en la parte inferior de nuestra pantalla usted puede ver la información en donde puede encontrarnos en esas diferentes plataformas. Hoy con muchísima información, iniciando semana, 12 de abril, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. El diputado Roberto Thompson se inscribió esta mañana como precandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional. Abrir el mercado de los combustibles a la competencia es una de las principales propuestas del Verde y Blanco. País paga alta factura por atraso de hasta 13 años en proyectos de inversión financiados por órganos externos. Gran cosecha de goles dejó la jornada del Campeonato Nacional del fin de semana. En total 20 balones penetraron la red. El candidato conservador Guillermo Lasso ganó la presidencia de Ecuador en el balotaje disputado este domingo 11 de abril. Y vamos con el detalle de las informaciones. Las pruebas FARO parecen no tener marcha atrás, a pesar de la oposición y duda de muchos estudiantes y padres de familia. La periodista Andrea González nos tiene más detalle. Muy buenas tardes, Andrea, adelante. Buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Estamos esta tarde en una de las instalaciones del MEP. Vamos a conversar con don Pablo Mena, él es el director de gestión y evaluación de la calidad del MEP. ¿Sobre qué? Las pruebas FARO. Precisamente estas pruebas han dado mucho de qué hablar y efectivamente hace pocos días algunos estudiantes se han invitado o han organizado una serie de marcha o de protesta en contra de estas pruebas. Existe mucha incógnita todavía y ya estamos cerca de las próximas evaluaciones. Recordar que esta evaluación lo que busca es un diagnóstico, ¿verdad?, de cómo están estos chicos precisamente justo detrás de un año de pandemia y un 2018, si lo podemos decir, plagado de protestas y paros en el curso lectivo. Vamos a darle la bienvenida a don Pablo. Don Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Melissa, un placer y un saludo de parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública. Don Pablo, tal vez si empezamos aclarándole a la población ¿cuál es la prioridad del MEP con la realización de esas pruebas FARO? Sí, lo primero hay que recordar que anteriormente teníamos un formato de pruebas nacionales que conocíamos como pruebas nacionales de bachillerato y que en este caso el Consejo Superior de Educación toma la decisión de cambiar este formato de pruebas nacionales por un nuevo formato que se llamó Pruebas Nacionales FARO. En el 2020, debido a la pandemia y que no contábamos con algunas condiciones en el sistema educativo y en general en el país y a nivel mundial, producto de la pandemia, no se pudieron llevar a cabo estas pruebas, pero para el 2021, en el marco de la educación combinada, donde en este caso ya ahora sí los estudiantes cuentan con las clases presenciales, ya tenemos otras condiciones y por tanto el MEP está organizando ya la aplicación de las pruebas nacionales FARO para este año. Una de las dudas recurrentes dentro de las redes sociales donde consultamos a algunos estudiantes es el hecho de que están preocupados si esta prueba será incluida dentro del promedio para aplicar a las universidades quienes vayan de sexto año de colegio o quinto año de colegio para la universidad. Sí, hay que recordar que la prueba nacional FARO como tal no tiene ninguna incidencia en los procesos de admisión a las universidades. Las universidades, en este caso principalmente las públicas, tienen como política de admisión contemplar las calificaciones, pero por ejemplo, cuarto año o décimo año, según sea el caso de colegios. Esas calificaciones sí se van a contemplar, probablemente estos son los procesos de admisión que llevan a cabo las universidades, ellas tienen total autonomía para definirlo. Perfecto. La otra pregunta que encontramos frecuente es si planean hacer algún cambio en ese porcentaje, que es un 40%, ¿verdad?, de la nota de final del año. Tal vez si explicamos detalladamente cómo es esa división de porcentajes y si hay alguna apertura a final de año tal vez de hacer algún cambio. Sí, en esta parte es importante decir que lamentamos mucho
que mucha gente refiere a las pruebas nacionales FARO entendidas como las pruebas de bachillerato. Son muy diferentes, es un formato completamente distinto al que teníamos de bachillerato. Dentro de esas diferencias destaca, por ejemplo, lo del porcentaje. Antes en bachillerato un 60% tenía el valor de la prueba. En este caso, en las pruebas nacionales FARO, el porcentaje va a ser un 40%. Es decir, se invirtieron los porcentajes. En el formato de pruebas nacionales FARO, en la nota de presentación que llamamos, se va a contemplar un 60% y además, a diferencia de bachillerato, se van a contemplar todas las asignaturas, es decir, aquí entra música, artes plásticas, educación física, etcétera, todas las asignaturas que el estudiante cursa en su último año, por ejemplo, tanto de la secundaria como de la primaria. Así que esa nota de presentación es muy diferente a la de bachillerato que hemos visto comúnmente. Ahora, a partir de la aplicación de las pruebas nacionales FARO en este primer semestre, que hay que recordar que en mayo estaríamos aplicando para la primaria y en junio para la secundaria, ciertamente hemos dicho que como ministerio vamos a tomar decisiones. Es decir, vamos a analizar con cuidado los resultados y a partir de eso vamos a tomar decisiones que son decisiones a todo nivel, como le decía, tomar medidas, por ejemplo, alguna población que vemos que significativamente se vea en desventaja con respecto a otras, y esto podría incorporar el analizar si hay que dar una curva o algunos puntos, etcétera, y también dentro de esas decisiones, como usted bien lo dice, podríamos analizar si ese 40% debiera variar. Esto es algo que estaríamos presentando también para estudio y análisis de las autoridades y principalmente del Consejo Superior de Educación, quien es el órgano competente para tomar la decisión. Perfecto, muchísimas gracias, don Pablo, por acompañarnos esta tarde. Amigos televidentes, tal vez recordarles que, como dijo don Pablo, ya las pruebas, las primeras fechas empiezan en mayo para los estudiantes de sexto grado de primaria y para el mes de junio serían los estudiantes de secundaria los que estarían realizando estas pruebas. También finalmente recordarles que en el sitio web del MEP pueden encontrar las guías de prácticas que ya el MEP ha estado impulsando con el fin de que se tenga mucho más conocimiento sobre estas pruebas y los chicos puedan llegar más preparados. Ustedes tienen muchísima más información allá en el estudio principal. Muy buenas tardes a nuestra compañera Andrea González sobre este informe, y es que conforme todo va volviendo a su antigua normalidad, también se vuelven estas evaluaciones que estaban pendientes del 2020. Y cambiamos de información, es que la Defensoría de los Habitantes manifestó su disconformidad con el procedimiento que utilizan ARECEP y Recope para aumentar los precios de los combustibles. Recope informó que la gasolina Super pasará de 700 colones a 708 y la Plus 91 de 683 a 689 colones. La defensora de los habitantes criticó la fórmula que aplican para aumentar el precio de los combustibles en el país, ya que la refinería costarricense de petróleo Recope se basa en un promedio internacional de precios y no en el precio real del producto adquirido por esta institución. La jerarca agregó que a través del tiempo la Defensoría le ha rechazado a Recope y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, la metodología utilizada en los precios efectivos de compra. Así como en todo el 2020 no se aplicaron en favor del consumidor nacional las fuertes reducciones del precio que hubo en el mercado internacional de combustibles, hoy en el 2021 y con base en un principio de solidaridad social, la Defensoría de los Habitantes pide a las autoridades gubernamentales realizar su mejor esfuerzo en aras de moderar el negativo impacto que el aumento internacional del petróleo y sus derivados tiene sobre la calidad de vida de las y los habitantes de nuestro país. Para la Defensoría no es de recibo que el aumento automático en el precio de los combustibles se lleve a cabo sin la participación real y efectiva de los habitantes, al no contar con la realización de una audiencia pública. Además, consideramos que se debe utilizar el precio real con que Recope compra el combustible y no utilizar como precio de referencia el promedio de los precios existentes en el mercado internacional, el cual es mayor que el precio real. Desde la Defensoría solicitamos a Recope y a la ARECEP revisar la metodología empleada en la fórmula automática para esta fijación del precio de los combustibles, para que estos aumentos desorbitados no se traduzcan en una seria limitación de derechos y libertades para las y los habitantes. Una escalada de precios en este momento podría restringir el derecho a la alimentación,
a la salud y a una vida digna para la población en general. Precisamente sobre este tema, la semana pasada Recope informó que la gasolina super pasará de 700 colones a 708 colones, la Plus 91 de 683 a 689 colones y el diésel bajará de 572 colones a 553 colones, es decir, costará 19 colones menos. Entonces, el efecto combinado de lo que está sucediendo con el precio internacional más lo que está sucediendo con el diferencial de precios, lo que provoca en el caso del diésel es una reducción de precios. El precio estaría pasando de 572 colones a 553 colones, una disminución de 19 colones por litro, mientras que en el caso de la gasolina super estaría pasando de 700 colones a 708, un incremento de 8 colones por litro, y en la gasolina Plus 91 de 683 a 689, un incremento de 6 colones por litro. De acuerdo con la defensora, Recope normalmente adquiere un producto terminado en los mercados internacionales porque no refina a un precio menor del precio mundial. Sin embargo, utiliza este precio promedio de referencia, que es más alto, y no el precio real de adquisición para justificar sus aumentos ante la ARECEP. De colota. Y a las 12:11 le contamos cuál es la señal o cuál es la situación vial de nuestro país gracias a la señal de cámaras viales. Ustedes pueden observar el sector del Real Cariari, la ruta 1, vehículos pesados estacionados en el SEDA de la salida del centro de convenciones, así que tenga precaución en caso de que iba a transitar por ahí. Por ahora, la calzada completamente seca. Ahora nos trasladamos a la rotonda de San Sebastián. Hay fluidez vehicular para quienes ingresan a la rotonda, como para quienes también transitan por la ruta 39. Evite la velocidad. Ahora vemos en pantalla el cruce de San Francisco de Dos Ríos. Ahí, como es habitual, el semáforo de la zona, algunos vehículos a la espera de poder transitar. Sin embargo, se presenta fluidez vehicular. Por último, Taras de Cartago. En este momento casi no siquiera vemos vehículos en la zona, bastante fluidez en esta zona del país. Y continuamos, o más bien vamos a una pausa comercial, pero antes le contamos que retrasos de hasta 13 años en la ejecución de proyectos financiados por órganos externos le han costado al país $47 millones en multas durante la última década. Los detalles al volver de la pausa. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Lo que sucede en nuestras comunidades, de costa a costa, informando a todo el país. Costa Rica Noticias Regional. Todos los días a la 1:30 de la tarde y los martes luego de Soluciones del 13. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y por supuesto bailar. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Memé.
Yo soy Nani. Ampliamos el plazo. Ante las múltiples solicitudes de los artistas en distintas partes del país, extendemos la recepción de los videos con las canciones participantes en el concurso Audiotopía Bicentenario para el próximo 16 de abril. Participa enviando un video por WhatsApp al número 8313-1315. En Internet conectamos con personas conocidas y desconocidas. No publiques fotos o datos personales de tus hijos e hijas. Regula el tiempo que pasan en pantalla y evita videojuegos violentos. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y a las 12:15 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este inicio de semana. La compra en 608 colones con 16 céntimos y la venta en 615 colones con 45 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y antes de continuar con la información, le adelantamos que hoy a la 1 de la tarde habrá conferencia de prensa desde Casa Presidencial. Esta se adelanta del martes hasta el lunes y tendrán autoridades del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, también de Tránsito y Seguridad. Lo que algunas redes sociales presumen es que se estarían levantando nuevas restricciones, sin embargo lo sabríamos a la 1 de la tarde para que también usted no se despegue de la señal de 13 Costa Rica Televisión, en donde le traeremos esta conferencia completa. Y continuando con otros temas, el país pagó 47 millones de dólares en los últimos 10 años por atrasos en la ejecución de obras en proyectos de inversión pública. Las mayores multas y atrasos corresponden a proyectos de obra e infraestructura del Consejo Nacional de Vialidad o acueductos y alcantarillados que llevan hasta 13 años en ejecución. La lentitud y los atrasos en la ejecución de obras de inversión pública tienen un costo elevado para el país. Solo en los últimos 10 años, el país pagó 47 millones de dólares en multas que pusieron los organismos internacionales a los cuales se les solicitó el préstamo para ejecutar las obras. Así lo detalla una información de monitoreo que dio a conocer la Contraloría General de la República sobre la situación de los créditos externos en ejecución. Se trata de al menos 8 instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Comercio Exterior, los cuales tienen a cargo la ejecución de proyectos de inversión pública. Entre ellos, uno de los cuales ha generado una suma mayor de multas es el Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial del Banco Centroamericano de Integración Económica con el CONAVI. El monto del préstamo fue por 340 millones de dólares y la suma pendiente en ejecutar son 43 millones de dólares. El plazo de ejecución suma 8 años. Este proyecto generó un total de 9 millones de dólares por multas en atrasos e incluye el financiamiento de obras como Circunvalación Norte, Puente sobre el río Virilla, 3 pasos a desnivel o La Platina. Por otro lado, también se menciona el caso del proyecto del programa de abastecimiento del área metropolitana de San José, acueductos urbanos, así como alcantarillado sanitario en Puerto Viejo de Limón. El monto del préstamo de este proyecto es de 104 millones de dólares. El monto pendiente de ejecutar es 17 millones de dólares y ha generado multas de hasta 3 millones de dólares debido a que lleva 13 años en ejecución. Se trató de conseguir una reacción sobre este informe al CONAVI y el AIA, pero no fue posible al cierre de esta edición. La Contraloría detalla que los rezagos en la ejecución de estas obras se deben a motivos tales como las dificultades con los procesos de expropiaciones, los cuales obligan a ajustar los diseños de las obras, el uso de materiales que no cumplen con los estándares de calidad, la falta de planificación, incumplimientos de los contratistas o las debilidades en el control y seguimiento de programas. Hasta el 31 de diciembre del 2020, la suma total de créditos externos de inversión pública era de 4.260 millones de dólares y habían pendientes de desembolsar 2.215 millones de dólares.
Solo durante el año 2020 se desembolsaron 334 millones de dólares y durante la última década los sectores en los que mayor cantidad de dinero se invierte en este tipo de préstamos son el sector de infraestructura y transporte, de segundo, salud, nutrición y deporte. Y como lo veíamos en titulares, Roberto Thompson fue el primero de los 7 aspirantes a la presidencia en inscribirse ante el Partido Liberación Nacional este lunes. El exalcalde de Alajuela y actual diputado le apuesta a una propuesta que incluye la apertura del mercado de hidrocarburos y la consolidación del régimen de zonas francas. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa sobre este tema. Muy buenas tardes, Melanie, adelante. Buenas tardes, Melissa, para usted y para todos los amigos televidentes. Así es, ya se encuentra conmigo don Roberto Thompson, quien hoy ya formalmente se inscribió ante el partido. Usted es el primero de los 7 precandidatos. Y don Roberto, usted comentaba que presentó un plan de acción, fundado básicamente en cuáles son esos principales ejes de ese plan de acción. Claro, sí, efectivamente hoy ya finalmente hicimos el proceso de inscripción a la candidatura del Partido Liberación Nacional. Me parece que ha sido un acto muy emotivo, es la primera inscripción que se da hoy lunes. Inicia un proceso democrático dentro del partido que culmina el próximo 6 de junio y que esperamos que conduzca a un gran triunfo de este movimiento que tiene el propósito de ver hacia futuro y no ver hacia atrás. Y en ese sentido hemos planteado un gran acuerdo nacional basado en 7 ejes fundamentales: empleo, competitividad, reforma del Estado, atención social, medio ambiente, economía, empleo. Entonces yo creo que en esa línea Liberación Nacional tiene que dar un paso adelante y sobre todo incorporar a muchos jóvenes, a una nueva generación que está ansiosa de tener participación y que también tiene muchísimo que aportar en lo que nosotros llamamos la reconstrucción de este país. Roberto, ¿algunos de los otros aspirantes a la candidatura del partido se ha acercado, ha conversado con usted en estos días? Porque todavía hay algunos de ellos que no han confirmado su oficialización, su inscripción oficial. No, yo converso con todos, ¿verdad? He conversado con todos, expresidentes del partido, algunos que han venido aspirando, algunos han tomado en estos últimos días algunas decisiones de alianzas entre ellos. En mi caso, lo he venido reiteradamente dicho, mi alianza es con la gente, con los liberacionistas, de frente, con transparencia, con honestidad, y seguiré buscando a todos los liberacionistas en todo el país que quieran unirse a este gran movimiento que tiene ese propósito, volver a pensar en la gente. Usted es el primero, si no me equivoco, por el momento el único que ha manifestado que pagó la inscripción por medio de un crédito. ¿Por qué optó por un crédito? ¿Quién le da ese crédito y en qué condiciones? Sí, un crédito porque no se tiene la plata ahí en la bolsa para poder hacer la inscripción de un solo tiro, pero sí estamos convencidos de que podemos salir adelante. Es un crédito personal que asumí yo con las garantías requeridas de un empresario exitoso, amigo, Orlando Guerrero se llama él, y que está siendo registrado ante la Contraloría General de la República y las autoridades del partido con toda la documentación comprobatoria respectiva. Estoy asumiendo esa obligación porque creo en este movimiento, porque me parece que hay que cumplir con los requisitos del partido, pero particularmente porque eso no debería ser un obstáculo para poder ir adelante con un proyecto político que está siendo acogido por muchísima gente. Finalmente, don Roberto, la Constitución no lo obliga a usted como diputado a renunciar a su curul, pero ¿lo ha considerado en algún momento? Por el momento no. Por el momento seguimos concentrados. Usted sabe que hay una agenda compleja en la Asamblea Legislativa. Básicamente el gobierno nos tiene concentrados en el tema de empleo público, esperamos sacarlo, es una ley necesaria. Hemos reclamado que podríamos estar avanzando en muchos otros temas. Hay proyectos importantes que en la comisión que yo presido están, en la Comisión de Asuntos Económicos, de manera que trataremos de combinar las dos acciones y respetando nuestra obligación de cumplir con el horario, pues por supuesto que aprovechar noches y fines de semana para llevar este mensaje a todo el liberacionismo. Muchas gracias, don Roberto Thompson. Lo dejamos para que siga porque, bueno, la gente lo está esperando acá en las afueras del Balcón Verde. Nada más comentar también que al otro lado de la acera, en el Partido Unidad Social Cristiana, también se han dado movimientos en las últimas horas. Y es que uno de los aspirantes a la
candidatura de esta agrupación política, don Roberto Suñol, anunció que se retira, esto debido a una complicación médica que, él fue sometido a una cirugía de columna y se le recomendó guardar reposo. Debido a esto, Roberto Suñol se hace a un lado en su aspiración por la presidencia de la República con el partido Unidad Social Cristiana. Para esta semana también en esa agrupación política están pendientes las inscripciones de los precandidatos. Linet Saborío lo hará el próximo miércoles en horas de la mañana y también en esta misma semana lo estarán haciendo el diputado Edwin Macís y el diputado Pedro Muñoz, que tienen tiempo de hacerlo hasta este próximo miércoles. Rodolfo Pisa nos indicó la semana anterior que aún continúa valorando si se postulará o no a esta lucha por la presidencia en esa agrupación política. Por el momento, la información que tengo desde el Balcón Verde. Vuelvo con usted, Melissa. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Melanie Corrales por este informe sobre esta candidatura que se presenta o precandidatura que se presenta el día de hoy. También continuaremos dándole seguimiento al resto de precandidatos, no solo de Liberación Nacional, sino del resto de los partidos. Y cambiamos de tema. En lo que va de este año hay casi 800 hectáreas afectadas por incendios forestales, según informaron en el SINAC. Las estadísticas revelan que solo en áreas silvestres protegidas han reportado 49 incidentes y en Guanacaste se reportan 775 hectáreas quemadas. Del 15 de enero a la fecha se han atendido 49 incendios forestales. De estos, 10 fueron dentro de áreas silvestres protegidas, lo que suma 794 hectáreas, según informó el coordinador del Programa Nacional de Manejo del Fuego. El funcionario aseguró que el último informe presentado al 21 de marzo refleja un incremento de 20 hectáreas en este periodo con respecto al año anterior. Si bien es cierto, ha caído lluvia en una gran parte del país, en otra no. Y pues continuamos con las acciones esperando finalizar la temporada quizás a mitad de junio en las últimas zonas donde se requiere de mayor precipitación. Hacemos un vehemente llamado a la población para que se evite realizar quemas o provocar incendios forestales. Román recordó que ante el cambio climático es posible que cada año se enfrente a temporadas más críticas debido a los cambios en la estructura y condiciones de desecación en la vegetación que facilita que ardan con más facilidad. Ante estas adversidades, Román explicó que los funcionarios voluntarios y brigadas de refuerzo continuarán pendientes por cualquier incidente que se presente para que sea atendido en el menor tiempo posible. Asimismo, aprovechó para hacer un llamado a la población para que tomen las medidas preventivas y con ello evitar incendios. Y la pandemia y el aumento en las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social han obligado a los costarricenses a voltear su mirada a los servicios de salud privada. Este sector ha detectado un incremento en consultas como médicos generales y ultrasonidos. 3 de cada 10 costarricenses acuden a servicios de salud privado al menos una vez al año, según la última encuesta nacional de hogares. Asimismo, una encuesta realizada a proveedores de servicios de salud en 2019 por parte de la Cámara Costarricense de la Salud señala que los centros médicos privados atendieron ese año 1.258.542 consultas médicas, 3.249.200 exámenes de laboratorio y 120.820 cirugías. Estas cifras prepandemia dejan en evidencia lo que la salud privada ha venido haciendo en favor a la salud. No obstante, ¿cómo están estos números ahora de cara a más de un año de pandemia y en que los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social en muchos casos han estado suspendidos por el coronavirus? En los primeros meses es cierto que también hubo una baja importante en la atención de cirugía en el sector privado por el miedo que había a acercarse a entidades hospitalarias, pero ya después de los meses de agosto y septiembre se ha venido registrando un aumento en las cirugías electivas de muchas especialidades, de dermatología, oftalmología, y sin duda esos segmentos de población han ido buscando en el sector privado ciertas respuestas que por las razones que conocemos no podían o no estar recibiendo, digamos, en la seguridad social. Según la Cámara, han registrado un importante aumento en consultas y en especialidades. Registrado tanto en consultas de especialistas, y eso también hay que decirlo,
ayudado y agilizado por la migración de los servicios de salud privado a mecanismos y a plataformas tecnológicas de consultas virtuales, telemedicina, aplicaciones que han hecho o han ayudado al paciente a darle acceso a una salud de una manera segura, a distancia. Todo eso, también inversión que ha hecho el sector privado ha facilitado, ¿verdad?, esa respuesta que el sector salud privado está ahora en capacidad de darle al paciente. Precisamente de cara a las necesidades de la población han surgido en el mercado alternativas que le ofrecen accesibilidad a la clase media, ya que debido a su condición médica no pueden esperar un año para poder ser atendidos por un especialista en la caja. Por ejemplo, aquí se ha visto reflejado un aumento en la atención de la medicina general e incluso cirugía estética. Empiezan a aumentar la cantidad de consultas, principalmente de procedimientos de chequeos médicos generales. O sea, la población está demandando medicina general, revisiones pues meramente básicas de la salud, dado que la caja, al estar abocada principalmente a tratar el tema del COVID, a limitar ciertos servicios, ha hecho que las personas busquen en la medicina privada la alternativa y la solución a su necesidad que no encontró en la caja. Entonces, hemos encontrado desde el tema de ultrasonidos, por ejemplo, que es otra de las líneas que se ha aumentado muchísimo, el tema de chequeos médicos general, el tema de odontología y una pequeña franja, aunque pareciera muy interesante este dato, el tema de la medicina estética. Por otro lado, este sector también ha combatido la pandemia. Aproximadamente contabilizan 500,000 pruebas realizadas en los laboratorios clínicos privados. Según cifras de la Cámara Costarricense de la Salud, diariamente efectúan unas 3.500 pruebas para detectar la COVID-19. Y continuando con temas de salud, 8 de cada 100,000 costarricenses padecen Parkinson. ¿Cuáles son las señales de inicio de esta enfermedad? Se lo contamos en la siguiente nota. El Parkinson se ubica entre las enfermedades del trastorno de movimiento humano, siendo la enfermedad degenerativa número 1 a nivel mundial. El 1% de las personas mayores de 60 años en el mundo pueden llegar a presentarla. En Costa Rica, la incidencia de personas con esta enfermedad es similar a la del resto del mundo, la cual se aproxima a 8 casos por cada 100,000 habitantes por año. Este 11 de abril fue el Día Mundial del Parkinson y por eso le enseñamos a detectar algunas señales de esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson, al ser progresiva, va a tener inicialmente una fase que es premotora, entonces el paciente se queja de estreñimiento, problemas o poco olfato, y también hay algunos con cuadros depresivos tempranos. En la parte motora, que ya es más adelante en la enfermedad, típicamente van a tener temblor en la mitad del cuerpo, van a tener enlentecimiento en sus movimientos, y también algunos desarrollan incluso caídas, que es lo más usual. El médico explica que lamentablemente el Parkinson no es prevenible, ya que se encuentra establecido en el código genético de la persona. Al ser una enfermedad neurodegenerativa, todavía no se tiene muy claro que pueda ser prevenible. Sin embargo, sí hay indicios de que hay factores de riesgo, como lo son los traumas en la cabeza, e incluso la exposición a ciertas sustancias químicas como los herbicidas que aumentan su riesgo. El especialista agregó que si bien es cierto esta enfermedad normalmente se presenta a partir de los 60 años, no se debe descartar que se pueda presentar muy esporádicamente y de manera temprana, en algunos casos a partir de los 40 años, pero no así en niños y adolescentes. Además, esta no es una enfermedad hereditaria, cualquier persona puede padecerla y en una minoría de casos correspondería a un factor genético por el diagnóstico de varias personas en la familia, en donde este Parkinson genético se daría en personas menores de 60 años. 12:34, vamos a una pausa, pero antes le contamos que lluvia de goles durante la jornada del Campeonato Nacional del fin de semana y se viene cambio de timonel en el Cartaginés. Es parte de lo que veremos en la sección deportiva después de los siguientes cortes comerciales. Ya volvemos. BN Venta de Bienes pone en tus manos la nueva subasta digital, una nueva forma de comprar un bien en línea. Ingresa ya a bnventadebienes.com o baja la app BN Venta de Bienes y aprovecha las oportunidades. Juntos somos progreso.
para que nos acompañe en Buena Vida. Este lunes vamos a conversar sobre deterioro cognitivo en la persona mayor. A las 2:30 de la tarde, les espero aquí en 13 Costa Rica Televisión. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Esta semana en Global 3000, conozca cómo en Brasil intentan repoblar la selva con madera comercial, mientras en Afganistán el Estado Islámico retoma su espacio. Global 3000 a las 10 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. 12:36, hora de los deportes, y para eso me acompaña mi compañero Gerardo Coto. Muy buenas tardes, Gerardo, adelante. Hoy lluvia de goles, mucho que hablar, ¿verdad? Sí, Meli, saludos, buenas tardes, y sobre todo la salida de Hernán Medford de la dirección técnica del Cartaginés. Amigos, buenas tardes nuevamente, que no deja de ser una sorpresa, aunque se venía hablando ya del tema. Hernán Medford, lo mencionamos como referencia, ha sido ya destituido de la dirección técnica del Cartaginés por mutuo acuerdo, según el comunicado de prensa enviado por los brumosos. En ausencia de Medford, las últimas fechas estarán siendo dirigidas por Dani Fonseca, quien fungía como asistente de Medford y a la vez técnico de ligas menores del Cartaginés. Se especula y se ha hecho eco durante varias fechas que Walter Centeno sería uno de los candidatos principales para el cargo, pero de momento la dirigencia del Cartaginés no ha dicho más que esto. La salida de Medford de la dirección técnica, como sus principales logros, 2 clasificaciones a semifinales y un 52% de rendimiento general. Así que trataremos de ampliar en la noche con más noticias de lo que suceda en el Cartaginés. Por lo pronto, vamos a hablarles de la fecha número 17 del fútbol nacional, que tuvo varios goles, pero la misma inconsistencia, ¿no? Hay varios equipos que pudieron haber hecho algo más y no se han despegado de sus perseguidores. Aquí estamos con el juego entre Grecia y Alajuelense de la jornada que empezó el viernes. Carlos Small, el panameño, al minuto 8 ponía a ganar al equipo griego 1-0, partido con cierto grado de polémica, puesto que Alajuelense varió su alineación 25 minutos antes. Carlos Mora al minuto 35 empataba. Luego se vendrá ya así una lluvia de goles a favor de la liga. Aarón Suárez al 39 con el 2-1, y faltarían 2 goles más. Uno para Jürgens Montenegro, que define en muy buena forma, el 61, y Brian Ruiz le daría la estocada final y definitiva a este compromiso al minuto 80 con el 4-1, la liga que de hecho ya está en Atlanta para su partido de la CONCACAF. Vamos a acciones del encuentro entre Guadalupe y el Herediano. Gerson Torres al 37 ponía a ganar a la visita en el Collella Fonseca, partido donde los guadalupanos volvieron a empatar en casa y otra vez estaban cuesta arriba. Eduardo Juárez al 54 empataba transitoriamente para el equipo local. Se irían al frente con este remate de René Miranda al 62, pero el Club Sport Herediano lograría, mediante el penal cobrado por Jendrik Ruiz al 65 y su gol 103 con la casaca roja y amarilla, poner el 2-2 definitivo. En Guapiles, el cuadro limonense destrozó al equipo del Sporting 3-1, primero un autogol de Justin Daly, que estaba totalmente solo, parece que le faltó comunicación con su arquero. Carlos Villegas al 54, después de una descolgada muy buena del equipo limonense, pone el 2-0. Descuenta Brian Vega el 63 con este remate que es desviado en el camino. Ven aquí la acción de Vega, que remata y hay un desvío, pero el remate es franco a portería, se le acredita a Vega. Y el 3-1 definitivo es para Andrei Francis al 83. Victoria del cuadro limonense. Y el partido que decide la suerte de Hernán Medford es este. Kenner Gutiérrez al minuto 30 empezaba ganando Cartaginés, pero Saborío con otro gol más en su cuenta, el 150 en su carrera, el empate de 1-1 ante San Carlos. Kenny Cunningham al 34 ponía a ganar al Santos, y Javon East, la sensación jamaiquina, al 66 ponía el 2-0 para el Santos en este partido ante Jicaral, para un último gol de Douglas López al 93. Sigue Santos muy bien en el torneo, segundo lugar. Y bueno, este equipo del Saprissa, que llegó a 8 partidos sin ganar, Starling Matarrita para el equipo de Pérez
Celedón al 48 y este tanto más pues de suerte que de buena jugada, Jenner Ballestero con el gol al minuto 66 para poner el empate definitivo 1-1. Bien, los boletos todavía no se definen en las semifinales del torneo nacional. La liga pues ya tiene pues prácticamente su campo asegurado. Santos podría estar ingresando, pero del tercer al puesto 11 hay apenas 6 puntos de diferencia. El triunfo manudo en Grecia, las derrotas de Jicaral en Guapiles y el empate entre Cartaginés y San Carlos le dieron al campeón nacional su boleto a la siguiente fase del certamen. Alajuelense llegó a 37 puntos, cifra a la que solo pueden aspirar Santos, Saprissa y Herediano. Con el primer objetivo cumplido, en las 5 jornadas finales de la fase regular, la liga se enfocará en asegurarse el primer lugar, lo que le permitiría cerrar de local tanto la semifinal como una posible final. Los rojinegros alcanzaron la clasificación de forma prematura, tal como lo hicieron en el Apertura 2019, cuando, en el primer torneo bajo el mando del argentino Andrés Carevic, los erizos sellaron el boleto a la segunda fase también en la fecha 17. En los 2 torneos siguientes, Saprissa clasificó a la fase final a falta de 4 jornadas del Clausura 2020, mientras que Alajuelense lo hizo a falta de 3 en el Apertura 2020. Es la tercera vez en 4 torneos dirigidos por Carevic en que la liga es el primer clasificado a la ronda decisiva. En las 2 ocasiones anteriores terminó como líder, algo que parece repetirá en el presente campeonato. Alajuelense selló su boleto tras golear 4-1 en su visita al Municipal de Grecia, una goleada importante para tomar confianza, luego de anotar apenas 3 goles en los últimos 4 juegos de campeonato nacional. Creo que nosotros hemos tenido muy buen volumen de juego, creo que habíamos respetado nuestra idea, nuestra esencia, no nos habíamos encontrado con el gol porque habíamos tenido muchas chances y bueno, hoy es importante de haber metido 4 goles acá visitante, una cancha difícil y contento por eso, por nuevamente desarrollar la idea que uno tiene, la del equipo tiene, que todos corrieron, todos hicieron un gran esfuerzo y haber metido 4 goles es muy importante para nosotros, para lo que viene. Ahora la liga se enfocará en el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF ante el Atlanta United este martes y en asegurar el liderato del campeonato nacional, algo a lo que aún aspira Santos. Los manudos tienen 6 puntos más que los guapileños, mejor diferencia de gol y más goles anotados, por lo que están muy cerca de dejarse el primer lugar. En la próxima fecha, los manudos visitarán al Saprissa para disputar el Clásico Nacional. Saprissa igualó este fin de semana su peor o su segunda peor marca sin ganar con juegos consecutivos. Ya la racha es de 8 encuentros. Saprissa igualó su segunda marca de su historia en cuanto a récords negativos. Esta vez su registro poco halagador para un club con los pergaminos morados. Tras su gris empate ante Pérez Celedón el sábado anterior, los morados llegaron a 8 juegos seguidos sin ganar. Hace 35 años, en la temporada de 1986, los de Tibás, bajo el mando del peruano Walter Ormeño, se fueron en blanco tras igualar ante Ramonense, Herediano, Cartaginés, San Carlos y Guanacasteca, y perder con Alajuelense, Punta Arenas y Limón, viendo la luz de nuevo cuando derrotaron a Sagrada Familia 3-0. La racha se extendió del 7 de julio al 14 de septiembre de 1986. De aquel equipo consultamos al exjugador Carlos Vivó por lo que recordaba, y esto nos dijo. Entramos en esa racha negativa, simple y sencillamente porque bueno, en los partidos los rivales, o no podíamos superar a los rivales, no encontrábamos la forma, ¿verdad? Perdimos creo que 5 partidos y empatamos 3 por ahí. Entonces simplemente fue eso, que no podíamos superar a los rivales y no podíamos ganar hasta que se pudo ganar y el equipo ya después pudo clasificar y quedó en quinto, pero sí fue un torneo bastante malo, pero cero excusas, o sea, el rendimiento en ese momento que dábamos nosotros no nos permitía superar a los rivales. La actual marca empezó el 27 de febrero teniendo como resultados empates ante Santos, San Carlos, Jicaral, Guadalupe, Cartaginés y Pérez Celedón, más 2 derrotas contra Grecia y Sporting. El próximo choque del Saprissa será ante Alajuelense, que ya le lleva 15 puntos en la tabla y que se encuentra invicto en el certamen actual. Pese a lo anterior, Saprissa tiene una marca peor, que data de 1978,
12 juegos en fila sin ganar, entre el 15 de octubre y el 14 de diciembre de 1978, con el checo Joseph Carell al mando, 8 empates y 4 caídas en aquella oportunidad. Las rachas más prolongadas del Saprissa sin victorias en juegos seguidos son las siguientes. En 1978 con 12 partidos tras 8 empates y 4 derrotas. En 1986 tuvo 8 juegos seguidos con 5 empates y 3 derrotas. En el clausura 2021 con 8 juegos seguidos tras 6 empates y 2 derrotas. Y esta que ya fue sobrepasada de 7 juegos seguidos en la temporada 92-93. Alajuelense y Saprissa pues están pagando su falta de, ¿qué diríamos?, de organización. Resulta que varios de sus jugadores no han podido viajar a Estados Unidos porque estuvieron con la selección en Europa y no conocían de los lineamientos para ingresar a Estados Unidos con los jugadores que fueron con la selección. El regreso de Alajuelense a la Liga de Campeones de CONCACAF sigue siendo un tormento. Los rojinegros no solo perdieron el primer juego ante el Atlanta United y luego tuvieron que correr para conseguir las visas de algunos de sus futbolistas, sino que además ahora podrían perder a 5 de sus principales figuras por falta de previsión, algo que también están sufriendo en Tibás. Tanto el campeón nacional como la AS deben jugar en Estados Unidos, que no permite el ingreso de personas que estuvieron en Europa en un plazo de 14 días o menos. En el caso de Alajuelense, Lionel Moreira, Ian Smith, Barlon Sequeira, Brian Ruiz y Johan Venegas estuvieron en el viejo continente para los amistosos de Costa Rica contra Bosnia-Herzegovina y México, y regresaron al país el 1 de abril. Es decir, los 14 días se cumplen el miércoles 14 de abril. Además, Alex López regresó el 30 de marzo de los compromisos de Honduras, por lo que su cuarentena terminará este lunes y podría viajar hasta el martes, día del partido en Atlanta. En Saprissa se presenta el caso de Kendall Waston y Marvin Angulo, aunque este último estaba descartado por una lesión. El defensor también estuvo en la gira de la tricolor por Europa, por lo que no podría viajar antes del jueves. El principal culpable de esta situación es la CONCACAF, al programar un partido en Estados Unidos tan pocos días después de la fecha FIFA y conociendo de la cuarentena por COVID-19 de ese país. Pero los clubes también tienen su cuota de responsabilidad al no prever este problema. Pudieron negociar con la Federación Costarricense de Fútbol para no ceder a los futbolistas e incluso solicitar la reprogramación del partido de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones. José Cabezas, vocero de la Junta Directiva de Alajuelense, exime de culpa a su institución y asegura que estaban con las manos atadas, porque si no cedían a los jugadores a la selección, podían ser sancionados por FIFA. Aunque nosotros lo hayamos previsto, ¿qué podemos hacer? No podemos adelantar el calendario, no podemos convertir 10 días en 15, es decir, aquí el que menos tiene responsabilidad es la Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Porque nosotros cumplimos con un deber, con una fecha FIFA, y estamos también por cumplir la otra fecha que pone CONCACAF, que pertenece a la FIFA, y esa es nuestra obligación y la estamos cumpliendo, ¿no? Según el vocero rojinegro, al tener CONCACAF la mayor parte de la responsabilidad, la situación puede tener solución. El tema de la cuarentena será difícil de resolver porque es un requisito de las autoridades estadounidenses. Pero el partido podría ser reprogramado para el jueves u otra fecha. Estamos haciendo los esfuerzos para solucionar el problema, que creemos que es solucionable. El señor presidente ya está en Atlanta haciendo los trámites desde allá. Y acá también hay un cuerpo administrativo y el resto de junta directiva también que está haciendo oficios para ver si levantamos el problema, ¿verdad? El juego de Alajuelense ante el Atlanta United está programado para el martes 13 de abril a las 4 de la tarde, mientras que el de Saprissa y el Philadelphia Union está agendado para el miércoles 14 a las 6 de la tarde. Ambos clubes ticos perdieron 1-0 en el partido de ida de la serie. Bueno, con esto terminamos la sección de deportes, mi estimada Melissa. El fútbol nuestro que es... no sé, no hay ni palabras ya, pero bueno, así se mueve. Bueno, sí, así es. Además, bueno, hay que tomar en cuenta que el fútbol ahorita también está afectado por la pandemia y hay que tomar las previsiones. Hay muchos temas, ¿verdad? Y se vuelve cada vez más enredado porque hay una ley en Estados Unidos. Y si jugaste en un país europeo, si fuiste a un país europeo, tienes que cumplir la cuarentena. Bueno, la liga se quita el tiro, pero bueno, ahí pudo haber hablado con CONCACAF y decir, mis jugadores están con la selección, van para Europa, ¿qué hacemos? ¿Jugamos en otro país? Pero bueno, la liga tampoco puede quitarse el tiro. En fin, es todo un tema.
Bueno, le daremos seguimiento porque no acaba aquí, seguirá. No, ahí seguirá dando vueltas el asunto. Muchas gracias, Gerardo. Mucho gusto. Nos vemos mañana. Así es, nos vemos mañana. Muchas gracias. Bueno. Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al león de montaña. A esos gatos delgados y ágiles también se les conoce como pumas. Sus saltos pueden alcanzar una altura de 4 metros y cubrir una distancia de hasta 10 metros de largo. Cuando corre alcanza velocidades entre 65 y 80 kilómetros por hora. Y es que con sus poderosas patas delanteras, su cuello, mandíbula y colmillos atrapa y mata grandes presas como el ciervo, venados, jabalíes, conejos, liebres, coyotes, roedores y hasta insectos. El león de montaña se le conoce por ser solitario y el más grande. Estos felinos con cabeza redonda y orejas erguidas son ágiles y esbeltas. Es polígamo y en la actualidad es acosado por el hombre y sus perros. El puma habita en todo el continente americano, aunque no son fáciles de encontrar desde Canadá hasta la Patagonia, ya que se adapta a hábitats muy diversos como las montañas, el bosque, las selvas húmedas, las zonas semidesérticas, humedales, estepas y praderas. Vamos a una pausa, pero le adelantamos que los ecuatorianos apostaron por la línea conservadora y eligieron al ex banquero Guillermo Lasso en la segunda ronda electoral celebrada este domingo. Vamos a un corte y volvemos con información internacional. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. 12:54 y vamos al ámbito internacional. El exbanquero conservador Guillermo Lasso ganó la elección presidencial en Ecuador tras imponerse al izquierdista Andrés Arauz del fin del expresidente Rafael Correa. Festejos en Ecuador para Guillermo Lasso.
El exbanquero conservador se proclamó presidente electo tras su triunfo en el balotaje del domingo. Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos, todos ustedes, han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Lasso, quien aglutinó buena parte del anticorreísmo bajo las banderas de la derecha, superaba el 52% de los apoyos con más del 93% de la votación escrutada, según el Consejo Nacional Electoral. El derechista se impuso al economista de izquierda Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, quien captaba un 47% de los respaldos. Arauz reconoció la derrota y felicitó a Lasso por su triunfo electoral. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. Lasso consiguió revertir el revés de la primera vuelta y convertirse en el próximo presidente de Ecuador en su tercer intento, tras las derrotas de 2013 y 2017. Pero el futuro presidente deberá buscar alianzas en el Congreso, ya que su partido tendrá una representación mínima. La primera fuerza política en el Parlamento será la Unión por la Esperanza de Arauz, seguido de Pachacutic, el partido indígena que promovió el voto nulo, luego de que su candidato Yacu Pérez alegara un supuesto robo de elecciones en la primera vuelta. El voto nulo que promovieron los indígenas se situaba el domingo en un 16%. Y un profesor izquierdista y un economista de derecha lideran las elecciones en Perú. Los resultados definitivos sobre quienes disputarán el balotaje podría tardar hasta un mes. Un panorama incierto que podría tardar hasta un mes en esclarecerse. Las elecciones del domingo en Perú mostraron un panorama fragmentado, en el que ninguno de los postulantes llegó a la quinta parte de los votos. El profesor de izquierda radical Pedro Castillo, que hasta hace unos días no figuraba entre los candidatos con mayores opciones, lideraba la votación con un 16%, tras el conteo de poco más de la mitad de los sufragios. Entre quienes también aspiran a uno de los dos lugares en el balotaje, aparecían con chances el economista de derecha Hernando de Soto, el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, todos con menos del 14%. Los peruanos, que han tenido 4 presidentes desde 2018, acudieron a las urnas a elegir un nuevo mandatario entre 18 candidatos sin ningún favorito, mientras la pandemia de coronavirus no da tregua al país. La última palabra sobre quienes van al balotaje la dará el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo presidente estimó que esto sucedería durante la primera semana de mayo. La segunda vuelta está prevista para el 6 de junio, y quien resulte electo asumirá el poder el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde quedarse con la señal de 13 Costa Rica Televisión y de 101.5 FM de Costa Rica Radio, pues en un par de minutos estará dando inicio la conferencia de prensa desde Casa Presidencial. Esta se adelantó, normalmente se celebra los martes y hoy se cambió de fecha este lunes, en donde estarán presentes el ministro de Salud Daniel Salas, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias Alexander Solís y también el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social Mario Ruiz. Además informó que habrá autoridades de tránsito y del Ministerio de Seguridad. Tras este anuncio de la conferencia y estos participantes en redes sociales, surge la interrogante si estos serán nuevas restricciones debido al aumento de los casos que se ha dado en las últimas semanas en el país y también de las hospitalizaciones, que es lo que más preocupa a las autoridades nacionales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los detalles de esta conferencia de prensa y mucho más a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Hasta luego.
Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza dice mi mamá que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos, pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Informate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. Rolling up into a structural and functional fall. Brown leaves, combusting green sheets.